previos a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en el camino a Jerusalén, ya en Jerusalén. Y vamos a ver lo que Lucas está narrando para nosotros. Dice la palabra de Dios, nos dice la Biblia que Lucas se propuso, ¿verdad?, indagar acerca de todas estas cosas y ponerlas por orden, ¿sí?, para que conozcamos bien la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo Jesús, ¿sí?, y podamos entender bien la verdad del reino. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado El impacto de la eternidad. El impacto de la eternidad, así es como le he titulado. Y por favor abran sus Biblias ahí, vamos a leer juntos. Bueno, yo leo, ustedes me escuchan ahí, me siguen con su vista en sus lugares. Dice así la palabra de Dios: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Ahora, están en el camino, acababan de ser enfrentados por otro grupo religioso en ese momento. El Señor contestó las preguntas y aprovecha que estas preguntas para traer enseñanzas, ¿verdad? ¿Se acuerdan la enseñanza de la semana pasada? Donde veíamos que le preguntaron: Señor, ¿es lícito dar tributo al César? Y el Señor les dijo: bueno, denme una moneda, denle la inscripción de César, pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? No hay problema con que le den al César lo que es del César, pero algo bien importante que no se les debe escapar a nadie es: denle a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, Dios no está esperando y no estaba hablando particularmente de tributo en particular, está hablando de nuestras vidas, está hablando de nuestra persona, de nuestro ser, entregarlo al Señor, darlo al Señor porque es del Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea honra, gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, así debe de ser. Ahora, después de ellos llega otra secta, ¿verdad? Y es la secta de los saduceos, ¿sí? Y bueno, yo quisiera que en este mensaje usted se llevara esto en su corazón. Dios nos llama a vivir, hermanos, con la mirada puesta en la eternidad. Otra vez, Dios aprovecha esta pregunta para traer una enseñanza con respecto a la importancia del impacto de lo que es eterno en la vida de todos los hombres, de los seres humanos y especialmente de aquellos quienes hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos llama a vivir con la mirada puesta
en la eternidad. Vamos a leer juntos esta frase. Dios nos llama a vivir con la mirada puesta en la eternidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el relato de Lucas. Y en este relato, hermanos, vamos a ver, y lo primero que vemos es que hay muchos tipos de religiosos en todos los tiempos. A veces pensamos, hermanos, que cuando vemos los escribas y cuando vemos los fariseos y cuando vemos los saduceos y cuando vemos los sumos sacerdotes y cuando vemos los principales de la ley y todo ello, pues nada más pensamos en el tiempo histórico, ¿verdad? En que estas personas eran religiosos, ¿sí? Pero no nos ponemos a pensar que en todos los tiempos hay religiosos, aunque no nada más las sectas, porque a veces pensamos, bueno, sí, pues está esta secta y está esta otra secta. Cuando hablamos de secta entendemos todo aquel grupo religioso, ¿sí?, que no confiesa que Jesús es el único y suficiente Salvador de los hombres o de la humanidad. Jesús es el único y suficiente Salvador de todos. Entonces, todo grupo religioso que quiera añadirle a la salvación algo, a la salvación, algo más, ya sea por obras o ya sea por guardar alguna parte de la ley o ya sea por hacer cualquier otra cosa, hermanos, esa es una secta, como aquellos que quieren ganarse el reino, que van casa por casa tratando de hacer algo para que al final de los tiempos ellos puedan ganarse el reino. No, la salvación es por medio de Jesucristo, por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Somos salvos por gracia, por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Entonces, cualquier cosa diferente a esto, hermanos, para salvación, es una secta. Ahora, aquí estaba una de esas sectas y eran los saduceos. Algo parecido a los fariseos, pero estos eran más políticos que religiosos. Y también, por ende, el estatus económico de ellos era un poquito más poderoso. La influencia política de ellos era más fuerte que la de los fariseos. Y una de las características que distinguían a este grupo es que ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Entonces, esta era la característica de los saduceos. Ahora, en estos tiempos, hermanos, religiosidad. ¿Qué es religiosidad en esos tiempos? Es todo aquello que nos separa de Cristo, hermanos, aún dentro de la iglesia. Fíjense, todo aquello que nos separa de Cristo. Si yo fui salvo por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? ¿Está usted de acuerdo? Y Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, pero cuando la manifestación de la fe, entonces produce obras, dice Santiago. La fe sin obras está muerta en sí misma, pero no puedo ser salvo por las obras. Las obras es una manifestación de la fe. ¿Me estoy explicando? Sí, eso queda claro. Ahora, hermanos, si yo fui salvo por gracia, por medio de la fe, ¿cómo es que yo debo vivir mi vida cristiana? ¿Cómo voy a cumplir la voluntad de Dios? Otra vez, por gracia, por medio de la fe. ¿Me estoy explicando? No por obras. Yo no voy a cumplir la voluntad de Dios por medio de las obras, sino por medio de la gracia y por medio de la fe. Que otra vez, esta se va a manifestar en obras. ¿Estoy explicando? El entendimiento de bien importante, porque si no, hermanos, nos vamos a frustrar preguntando manera de pensar, ¿sí? Si antes yo pensaba que no podía, ahora, Señor, yo voy a pensar que sí puedo, pero voy a pedirte, Dios, que tú me ayudes, porque yo me topo con muchas cosas. Por ejemplo, si tengo problemas con la mentira, Señor, tengo muchos problemas con la mentira y yo quisiera dejar de mentir, pero cada vez que enfrento una situación se me hace más fácil decir la mentira.
que decir la verdad. Ya estoy como que habituado, pero no solamente en mí, también en mis padres o mis abuelos, como que ya esto es una cultura familiar en mi vida, que en lugar de decir la verdad, digo la mentira. Pero yo no quisiera, pero cuando menos espero ya estoy mintiendo. Entonces, Señor, ahora voy a decir la verdad. Y luego te topas con un problema, que te conviene más decir mentiras mentalmente, ¿sí? Por falta de fe. Pero si tú creyeras en Dios, que Dios te dice, hablad verdad entre vosotros y no mintáis los unos a los otros, y tú dices, bueno, Dios, porque tú dices que yo debo decir la verdad, lo voy a decir, aunque pase lo que pase. A lo mejor si digo la verdad me corren del trabajo, a lo mejor si digo la verdad voy a perder esta amistad, a lo mejor si digo la verdad me van a expulsar de la escuela, a lo mejor si digo la verdad usted puede pensar muchas cosas, pero usted dice, Señor, lo voy a hacer porque tú dices, lo voy a hacer porque tú me has enseñado, porque tu palabra dice, entonces por fe lo voy a hacer. Y entonces das ese paso de fe y te das cuenta que Dios, hermanos, obra en tu favor cuando tú decides obedecerlo al Señor, cuando decides creer en Él. Entonces tú dices, estaba yo al revés, como que tenía la llave chueca, ¿verdad? O estaba haciendo las cosas al revés. Yo primeramente hacía lo que yo pensaba y lo pedía que Dios bendijera lo que yo hacía, y resultaba que Dios no quería bendecir lo que yo estaba haciendo mal. Pero ahora cuando entiendo la palabra de Dios y creo en la palabra de Dios por medio de la fe, entonces le pido a Dios que me ayude a hacer lo que es correcto. Y hago lo que es correcto y Dios ahora bendice. Pero yo no pensé que me fuera a bendecir. Mi lógica humana decía otra cosa. Pero veo cómo Dios bendice. Entonces vemos, hermanos, ahí la gracia de Dios actuando. Ok. Todo esto que he estado explicando es para, hermanos, que podamos entender que la religiosidad es hacer cualquier cosa por mis propias fuerzas. ¿Sí? Por eso, hermanos, ¿ustedes de dónde creen que surgen las penitencias? ¿De dónde creen que surgen las mandas? De gente que sinceramente quiere agradar a Dios y sinceramente quiere pagar algo y quiere sufrir algo y vivir algo para poder conseguir el favor de Dios. Y Dios dice, no necesitas eso. Lo único que necesitas es creer en mí y hacer mi voluntad. Y entonces yo me voy a manifestar en tu vida. La gracia actúa por medio de la fe. Es muy importante. Entonces hay muchos tipos de religiosos en todos los tiempos, hermanos. Están desde los que piensan que un tipo de vestimenta lo hace mejor cristiano. ¿Usted sabe que hay grupos religiosos que piensan que un tipo de vestimenta lo hace ser mejor cristiano? ¿Sí? ¿Y qué piensa Dios de eso? ¿Qué enseña Dios al respecto? Dios dice que mi distinción, cuando yo ando en la calle, me voy a distinguir porque yo traigo una ropa diferente a la que traen los demás, los inconversos, y entonces eso me va a distinguir. No, obviamente, hermanos, hay de ropas a ropas, ¿verdad? Obviamente yo no voy a traer nada de mi cuerpo expuesto, ¿verdad? Porque entonces sí estoy afectando, entonces sí estoy causando un problema de manera consciente, ¿sí? Pero no significa que un tipo de ropa hace a una persona más cristiano o mejor cristiano que otro, sino que, hermanos, no está en eso, sino en el pecado está en el corazón del hombre. Y el corazón del hombre entonces gobierna lo que usa, gobierna lo que dice, gobierna lo que tiene, ¿sí? Entonces, pensar que un tipo de ropa me hace mejor cristiano, eso es religiosidad, hermanos. Aún pensar que si yo hago tal o cual actividad dentro de la iglesia me convierte en mejor cristiano, aún eso, hermanos, fíjense, aún eso. Porque, ¿qué es lo que me debe a mí mover a hacer lo que hago dentro de la iglesia, hermanos? El cumplimiento de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios nos ha mandado que prediquemos el evangelio por todo el mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que el evangelio de Cristo sea predicado por todo el mundo? Bueno, Dios me ha dado a mí habilidades, capacidades, dones, los pongo al servicio de Dios para que esto se haga. Lo hago por fe. ¿Por qué?
porque esto es lo que Dios me ha pedido. Y lo hago por fe, y entonces Dios bendice eso. ¿Sí? La obediencia que actúa por medio de la fe. Entonces, hermanos, religiosos hay muchos. Y religiosos hay de muchos tipos, inclusive. Cuando una persona quiere justificar su religión, termina, hermanos, siendo un absurdo o dando explicaciones absurdas, como la que trataron de hacer los saduceos. ¿Sí? Entonces, la religiosidad, hermanos, en segundo lugar, te lleva a plantearte cosas absurdas. Por ejemplo, en los versículos del 29 al 33, ellos le plantean a Jesús esto, hermanos, tan absurdo, porque esto no es algo que fue real. Esto es un caso hipotético. Y le dice así: hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. El caso hipotético que están presentando son 7 hijos. Hoy, si hay una mujer que ya lleva 2 o lleva 3, y ahora tú sigues, ¿te casarías con ella? Si ya lleva 3, los 3 ya han muerto, y ahora tú sigues, ¿lo harías? Pues no. Pero luego todavía siguen, dice, finalmente murió también la mujer en la resurrección. Para empezar, ellos ni siquiera creen en la resurrección. Ese es un punto. Ahora ellos dicen, en la resurrección. Pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, este es un absurdo en el que muchas veces se cae cuando tratas de querer explicar, hermanos, algo que está claro, que no es así la enseñanza. Y tienes que empezar a torcer las escrituras y ver de dónde te agarras para justificar tu doctrina, lo que tú crees o lo que tú piensas. Y se caen en cosas tan absurdas como esta que están aquí explicando o tratando de plantear estos saduceos, hermanos. Entonces, bien importante es este asunto, hermanos. ¿Cuál es la explicación de las cosas? La Biblia es más simple de lo que nosotros nos imaginamos. Pero para poder justificar esto, hermanos, entonces algunas personas dicen, es que tú no puedes entender la Biblia. La Biblia la podemos entender solamente los que hemos estudiado. ¿Sí? Mi esposo allá, ¿verdad? Pero los que no dicen, no, hombre, bastante con esta vida, ¿verdad? Con este siglo como para todavía allá en la eternidad todavía estar juntos. Pues no, me someto a cumplir este siglo, pero no el que sigue, ¿verdad? No es mi caso. Y Dios lo sabe. Yo quisiera que pudiéramos allá también, ¿verdad? Seguir siendo marido y mujer y hijos y todo eso, ¿verdad? Pero no va a ser así. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Porque cuando Dios creó a la mujer fue a causa de la primera vez que Dios dice que algo no era bueno. Dios todo lo que creó dijo que era bueno. Pero hay algo que dijo que no era bueno, y era que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Por la gran necesidad, hermanos, que tenemos del matrimonio, de la esposa. ¿Sí? Entonces, esa necesidad no la hay allá. Es lo que explica el Señor Jesús. Así que, ni se preocupen por ese asunto, ¿verdad? No se la van a andar peleando. Ya es que fue mi esposa, no, es que también fue mía, no, y es que también fue mía, ¿verdad? No, entonces yo me voy a quedar sin esposa. ¿Por qué? ¿Quién la va a agarrar? Pues el que llegó primero. Entonces,
O sea, no va a ser ese problema ya, pero el absurdo les lleva a ellos a plantear ese tipo de cosas así delante del Señor, ¿verdad? La eternidad no funciona igual que lo terrenal. Y luego, hermanos, la vida eterna comienza desde que recibes a Cristo. Versículo 37 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, dice, aún Moisés. Ahora, ¿por qué tocaba a Moisés? Porque los saduceos lo tocaron primero. Ellos llegaron, ¿verdad? Señor, tenemos una enseñanza de parte de Moisés. Y decir, hermanos, que había una enseñanza de parte de Moisés era decir, la Biblia dice. Sí, porque Moisés fue el escritor del Pentateuco, de los 5 libros de la ley. Entonces ellos dijeron, Señor, esto, y eso que Moisés les dijo es pues la ley del celibato, ¿sí? Que está ahí en Deuteronomio, capítulo 25. Pero Jesús dice, pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, allá en Éxodo capítulo 3, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No está diciendo el Dios que fue de Abraham, el Dios que fue de Jacob y el Dios que fue de Isaac. Nos dice en tiempo presente, Él es Dios y sigue siendo Dios de Abraham, porque Abraham sigue vivo. Aunque físicamente ya murió, ¿sí? Su alma, su espíritu, él vive. Y Dios sigue siendo Dios de Abraham. Y sigue siendo Dios de Isaac. Y sigue siendo Dios de Jacob. Es el mismo Dios. Y les explica, porque Él es un Dios de vivos. Él no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Pues para Él todos viven. ¿Sí? Todos los viven. Así que, hermanos, entendemos este punto. Y este punto, hermanos, nos trae un desenlace muy, muy importante. Si los saduceos, ellos eran muy pudientes económicamente hablando, y aparte tenían algo de intelectualismo, porque no solamente eran económicamente pudientes, también eran intelectuales. O sea, eran muy estudiados, ¿sí? Entonces, usted pregúntese, ¿qué le pudiera faltar a uno de esos saduceos? Terrenalmente hablando, ¿ustedes creen que ellos estaban pensando cuándo llegaba la próxima quincena? ¿Ustedes creen que ellos estaban pensando cómo le iban a hacer para pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas, las colegiaturas y todo ese tipo de cosas? ¿Usted cree que ellos estaban preocupados por eso? ¿No? Ellos estaban pensando, hermanos, ellos estaban pensando que esa vida que tenían era la única vida que tenían. Y por eso tenían que vivirla al máximo, porque era la única vida que ellos tenían. Por ahí anda un libro que dice, tu mejor vida, ¿cómo dice? Ahora. ¿Sí? Alguien escribió ese libro, pero no, hermano, tu mejor vida no es ahora. Tu mejor vida es la que viene un día. Esa es tu mejor vida. Si tu mejor vida fuera ahora, entonces diríamos que la que sigue, hermanos, es el infierno. Y eso es solamente para los inconversos. Para un inconverso su mejor vida sí es ahora. Porque lo que sigue es una eternidad en el infierno. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin salida. O sea que sí, su mejor vida es ahora, aprovechenla. Hagan bien las cosas porque es todo lo que tienen en este momento. Pero para el creyente no es así. Nuestra mejor vida no es esta. Nuestra mejor vida es cuando estemos reinando con Cristo. Esa es nuestra mejor vida. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir con la esperanza puesta en la eternidad. Aunque en esta vida no tengas todas las cosas terrenales que tú desearías, si el enfoque del cristiano no está en esta vida, sino en la eternidad, en la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús.
Y hermanos, cuando esto sucede, cuando nuestra vida, cuando cambiamos de enfoque y empezamos a ver más allá, somos capaces de cumplir la voluntad de Dios en el tiempo que Dios nos ha puesto. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, cuando Dios habla acerca de los héroes de la fe, dice, estos murieron sin haber recibido lo prometido. Dice, pero ellos se mantuvieron como viendo al invisible. Y lo dice, porque tenían la mirada puesta en la ciudad que tiene fundamentos. Y lo dice, de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque ellos, hermanos, tenían su mirada puesta en Cristo Jesús, en la eternidad con Cristo Jesús. Y no era ese tiempo su mejor vida. Su mejor vida es la que vendría un día con Cristo Jesús, cuando Él reinaría. Todos ellos, hermanos, querían reinar con Cristo. Y cuando sabían que el Mesías había de venir, ellos estaban pensando, hermanos, en cómo iban a reinar y cómo iban a ser los tiempos cuando Jesús viniese a reinar, cuando Jesús los liberara del yugo de la esclavitud en el que se encontraran y llegaran al momento del reino de Cristo. Ellos tenían esa esperanza. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, del cristianismo hoy en la actualidad? El problema del cristianismo, hermanos, es que vivimos en este mundo terrenal como si esto fuera lo único, como los saduceos. ¿Usted cree que hay saduceos cristianos? Tristemente, hermanos, hay algunos saduceos cristianos, o muchos, que están pensando que hay que hacerlo mejor ahora. Ahora es lo que tienes, ¿verdad? Lo que tienes es ahora para acumular riquezas, lo que tienes es ahora para vivir la vida, para disfrutar el momento, ¿verdad? Para lo que quieras hacer, hazlo, porque es que esta es tu vida. Y muchas personas dicen, es que ese es mi derecho es vivir la vida, mi derecho es disfrutar, mi derecho es tener, hermano, te estás quedando con una parte muy pequeña, pero muy pequeña. Tenemos una eternidad con Cristo donde Él va a reinar. Ahorita no está reinando Cristo. Y tú quieres aferrarte a esta vida. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en la eternidad. Pon tu mirada en la ciudad que tiene fundamento. Allí donde el Rey será el Señor. Donde no habrá necesidad de luz porque Jesús lo ilumina todo. Ese es el momento. No es ahora tu mejor vida. Tu mejor vida es cuando venga Cristo Jesús. Tu mejor vida es cuando llegue ese momento. Por eso Pablo anhelaba la venida de Cristo Jesús. Por eso los apóstoles, hermanos, ellos estaban maravillados con el regreso de Cristo Jesús. Por eso ellos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo será el cumplimiento de estas cosas? El Señor les dice, miren, no les toca a ustedes. No les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones. Solamente mi Padre y su sola potestad lo tiene. Pero ¿qué nos toca a nosotros hacer ahora? Es creer en Cristo. Agarrar ese poder, y no quiero hablar de Él como poder, es porque es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y es agarrarnos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y dejar que el Espíritu Santo, hermanos, nos dé la fuerza necesaria para vivir la vida cristiana que tenemos que vivir en este momento, pero con la mirada puesta en la eternidad. Entonces, hermanos, en conclusión, si necesitas saber algo importante, pregúntale a Cristo. Mira el versículo 39, dice, respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, ¿verdad? Como si el Señor tuviera la necesidad de la palomita y la estrellita de ellos, pero bueno, ellos se sentían mejor, más que Cristo, y dijeron, Maestro, bien has dicho, porque sí, había dicho bien. Y lo dice, y no osaron preguntarle nada más, como si fuera un juicio y dijeran, no más preguntas, señor juez, ¿verdad? Con lo que nos ha expuesto, hemos quedado, pues ahora sí que completamente satisfechos con la enseñanza que el Señor les había dado en ese momento. Pero nosotros, hermanos, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde acudimos nosotros para tener respuestas? ¿No es a Cristo Jesús?
¿No es a su palabra? Es el Espíritu de Dios. Dios espera que vivas cada día con la mirada puesta en la eternidad y no en lo terrenal. Dice la palabra en 2 Corintios, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, les dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Dios espera que vivas cada día con la mirada puesta en la eternidad. ¿Cuándo comienza la eternidad? El que tiene al Hijo tiene tiempo presente. ¿Qué tiene? Vida eterna. ¿Desde cuándo comenzó tu eternidad? Desde que aceptaste a Jesucristo. ¿Desde cuándo comenzó tu vida eterna? Desde que recibiste a Jesús como Salvador de tu vida. El que cree en el Hijo tiene